Se ve la pantalla, ¿cierto, muchachos? La presentación. Sí, señor. Ok, gracias, Laurita. Habíamos quedado acá en los tóxicos en los ojos. ¿Mm? ¿Qué se debe hacer? Pues lavar rápidamente y lavar con abundante agua, con suero fisiológico, una Ay, qué solución pena. salina. ¿Me dejas grabar, por favor? Segundo. Y continuar el lavado con agua durante al menos 10 minutos. Obviamente, agua corriente, ¿no? No agua reposada, sino agua corriente. ¿Para qué se recomienda la solución salina? Pues simplemente porque los tejidos oculares pueden realizarse, o ese lavado se facilita hacerlo en casa. Añadiendo, yo alguna vez alguien me dijo, alguien me llamó, no sé si fue de este grupo o otro grupo, que si le podía dar eh, suero a la perrita, pero no tenía el acceso o la facilidad de salir a comprarlo. No sé si fue acá. Y pues le dije que echara en 1 litro de agua una cucharadita de sal y un poquito menos de azúcar mientras se mantenía. Eso es importante hacerlo. Entonces, fíjense ustedes cómo se puede hacer acá. En 1 litro de agua, 2 cucharaditas de sal, agua un poquitico tibia y obviamente que vaya corriendo también para que ese tóxico o esa toxina vaya saliendo em, de la cavidad ocular lo más rápido posible, ¿sí? Importante siempre es lo que les he venido diciendo durante todas las clases, es eso de llevar al animal lo más pronto posible a la clínica veterinaria. ¿Están viendo el video, muchachos? Hola amigos de Clínica Raza, el día de hoy hablaremos sobre cómo actuar cuando... ¿No? No, No, estamos viendo señor. la diapositiva. Qué No, bueno, pero se ven las diapositivas. gracias. nuestras mascotas tienen contacto con un veneno. ¿Ya? Clínica Raza, el día de hoy Sí, señor. hablaremos sobre cómo actuar cuando nuestras mascotas tienen contacto con un veneno. ¿Sabes qué compuestos nos pueden ayudar? ¿Qué venenos existen en nuestro hogar? Acompáñanos a descubrirlo en este nuevo video. Comenzaremos por definir lo que es un veneno. Significa peligro. Este video ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan que les había dicho? Sí, Sí, señor. profe. Pero fíjense ustedes ahorita, yo creo que ya tienen los conocimientos y los conceptos un poco más formados para que se den cuenta y entiendan un poco más lo que les había dicho en esa clase inicial. Un veneno es cualquier sustancia de origen químico u orgánico que genere una alteración en los signos vitales o que genere una lesión en los tejidos cuando tiene contacto con estos. ¿Cuáles son las causas que generan un envenenamiento? La dosis, el tipo de veneno, la vía de ingreso, los órganos que afecte, el tiempo de respuesta ante la intoxicación.
¿Qué elementos o sustancias que se encuentran en nuestro hogar son peligrosos para nuestras mascotas? Medicamentos como por ejemplo acetaminofén, ibuprofeno, pseudoefedrina, somníferos y antidepresivos. Compuestos químicos como insecticidas, pesticidas, herbicidas y raticidas. Drogas como marihuana, cocaína, alcohol. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Productos de limpieza para el hogar, como por ejemplo detergentes, desengrasantes, pinturas y desodorizantes. Combustibles, como gasolina, aceites y otros derivados del petróleo. ¿Cuáles son los síntomas que nos pueden indicar que nuestra mascota se encuentra intoxicada? Hipersalivación, inquietud, dificultad para moverse, temblores musculares, vómito o diarrea. ¿No pudiste inventar algo menos vergonzoso? Pero si tuviste diarrea. Dificultad respiratoria. Convulsiones. El primer método consiste en la inducción de la emesis. ¿Qué necesitamos para lograr esto? Necesitaremos de dos elementos. El primero de ellos, una jeringa sin aguja de 10 mililitros. Y el segundo, peróxido de hidrógeno al 3%. Pero, la gente, ¿será que sí sabe qué es eso? No, pues yo creo que sí. Ahora creeremos. Pues es agua oxigenada. Una vez tengamos estos dos elementos, debemos administrar vía oral 10 mililitros de la solución por cada 5 kilogramos de peso. Es importante que no sobrepasemos la dosis máxima de 45 mililitros independientemente del peso. Una vez hayamos administrado la solución, es importante que administremos un poco de alimento o saquemos a caminar a nuestra mascota. Esto con la finalidad de facilitar la producción del vómito. El segundo método consiste en evitar la absorción del veneno utilizando compuestos o sustancias absorbentes. ¿Uy, absorbente? O sea que esa vaina entra y absorbe todo eso. Una sustancia absorbente con D significa que puede adherir a su superficie compuestos como toxinas u otro tipo de químicos, evitando de esta manera la absorción con B para que no se produzca el efecto tóxico del veneno. ¿Qué necesitamos para esto? Sencillo. Dos elementos. El primero de ellos, una jeringa de 10 o 50 mililitros sin aguja. El segundo, carbón activado. Una vez tengamos estos dos elementos, debemos disolver el carbón activado en 40 mililitros de agua. Disuelto el producto, debemos administrar vía oral 20 mililitros por cada 5 kilogramos de peso vivo. Es normal que después de la administración del carbón activado, la materia fecal de nuestra mascota salga de color oscuro. Si quieres conocer cómo actuar ante otro tipo de envenenamientos, te invitamos para que ingreses al blog de la clínica en www.clinicaraza.casa. El día de hoy hablaremos ¿Listo? sobre... ¿Entendieron ahora sí, con base en todo lo que les he dicho, lo de las sustancias absorbentes? ¿Qué deben hacer ustedes, muchachos, al tratar de estabilizar al animal? Porfa, ayúdeme a alguien con el chat porque no lo puedo ver. No han dicho nada, profe. Ok. Gracias. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos en alguna ocasión un posible paciente, creo que fue en un video, un posible paciente con un coma? Sí, señor. Ok, Carito, ¿qué te acuerdas de eso?
Cuando un paciente se presenta en estado de coma, con síntomas de coma, con dificultad respiratoria o convulsivo, u otros que hagan peligrar su vida, el primer paso será obviamente intentar estabilizar el estado antes de realizar la anamnesis completa. ¿Se acuerdan de eso, verdad? ¿Se acuerdan cómo tratar de estabilizarlo? Con RCP, profe, ¿era? Sí, Laurita, pero acuérdate que importantísimo tener la vía o proporcionarle una vía de ventilación al animal para que el éxito de esa o de establecer el animal pues sea como mucho mejor, ¿sí? Es decir, em, independientemente, a no ser de que esté convulsionando, pues obviamente hay que ayudarlo con un soporte de ventilación, ¿ok? ¿Y por qué digo que a no ser de que esté convulsionando? Porque pues el manejo del animal en una convulsión normalmente va a ser más difícil. Lo hemos visto, ¿se acuerdan los videos que compartieron una compañera en el grupo y todo eso? Y ahí sí posteriormente pues mirar a ver cómo se restablece esa función cardíaca, Laurita. Y si no, el otro paso, pues como el más invasivo, pues obviamente empezar a administrar medicamentos o fármacos de manera intravenosa. La anapnesis. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos en una situación frente a la sospecha de una intoxicación. Acuérdense que eso siempre tiene que ser sospecha, independientemente que eh, el propietario del paciente llegue a ustedes o a la clínica con el empaque, el envase de lo que el animal se comió. Y lo digo así porque unas veces, dependiendo de la dosis, dependiendo de la toxina que haya ingerido el animal y de los otros factores que ustedes ya bien lo saben, pues va a demostrarse o se van a presentar, perdón, los primeros síntomas de una intoxicación. ¿M? Lo hablamos con muchos casos. Entonces, ojo con esas cosas, por favor. ¿Sí? Em, ¿En qué cantidad del producto siempre hay que indagar? Inducir a que el organismo o darle ese soporte para que el organismo de sus animales o de sus pacientes, perdón, de los animales que lleguen, pues traten de eliminar la toxina, em, entre comillas, naturalmente. Por vómitos, por diarrea, por orina, principalmente. ¿Mm? Indagar cuándo fue la última vez que el perro o el animal ha comido. ¿Por qué creen ustedes eso, Laurita? Porque se puede también producir, no sé, qué sé yo, deshidratación o algo así. Puede ser eso, pero acuérdense que si inducimos el vómito, también dependiendo del estado del animal, eh, podemos estarlo asfixiando, ¿no? Ojo con eso que es importante, que todos sepan ese contexto. ¿Cómo así, profe? Si el perro hace mucho tiempo fue la última vez que comió, pues podemos inducir más fácilmente el vómito. O con más certeza, si comió hace no mucho, si inducimos el vómito, tenemos que hacerlo de una manera bien hecha, responsable, porque acuérdense también que eso nos puede causar asfixia si el perro, dependiendo del estado del animal, no vomita bien, el vómito puede causarle
de asfixia, ¿no? Se puede morir. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di de mi amigo cuando tenía 17 años que se murió? ¿Se asfixió con el vómito? Sí, profe. Algo así, Felipe. Por eso es importante indagar cuándo fue la última vez que comió. Y para eso simplemente son esos datos que podemos analizar para saber cómo podemos actuar más rápidamente y de una manera mucho mejor. ¿Sí? Si el animal si el animal está medicado, también debemos preguntar. Y sobre todo, si está medicado y se comió otra medicina X y empezó a manifestar la sintomatología, pues también nosotros sabemos cómo proceder en ese caso, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, pero pues es importante que eso también se tenga en cuenta. Preguntas que pueden ayudar a que ustedes, cuando indaguen a sus clientes, puedan enfrentarse a un escenario más real. Acuérdense, y ustedes lo saben, que muchos propietarios de los animales no van a decir normalmente la verdad por descuido, por vergüenza, por temor, por las causas que ustedes crean. Importante, si el propietario no les dice con qué probablemente fue intoxicado el perro, se intoxicó o se envenenó, no descartar la posibilidad de una intoxicación, perdón, por plantas. Bueno, y también si la respuesta es positiva, pues preguntarles si les ha echado algo a las plantas. Esto puede ser en jardines, en plantas de casa, pues no es tan frecuente, pero en los jardines sí, cuando se fertilizan, incluso cuando van a hacerles ¿qué? Cuando van a fumigar contra la maleza y eso, en los conjuntos pasa frecuentemente. No sé si alguien sepa en algún caso así, pero pasa. Cuando las personas van a fumigar en los conjuntos, pues normalmente avisan, ¿no? Pero los perros o las personas que son los propietarios descuidados, pues no se van a dar cuenta de eso, no lo tienen presente y los perros se intoxican frecuentemente con eso. También indagar si alguien está tomando algún medicamento para alergias, para enfermedades de cualquier índole y pues qué productos son. Eso nos va a llevar a un escenario más real, ¿sí? Y por supuesto, pues si ha visto, preguntarle al propietario si ha visto empaques rotos, vacíos, anormales en los que él no los haya, en un sitio que no los haya dejado. Muchachos, síntomas compatibles con el acceso de un veneno o una toxina en un animal. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles pueden ser? ¿Cialorrea? Dime. ¿Quién habló? ¿Cialorrea dijiste? ¿Me puedo repetir la pregunta? Por favor. ¿Qué síntomas compatibles con el acceso de un tóxico al animal pueden creer ustedes que se presentan? También la pérdida como de la... Es que no me acuerdo cómo se llama eso. Bueno, que las paticas les comienzan a fallar y comienzan a temblar. No se pueden Ujú, mantener en pie. sí.
¿Y por qué sería, qué tóxico crees y qué vía de acceso crees que fue para ese síntoma? Eso sería oral, ¿no? Ese debe Dime. ser oral, ¿no? Oral, sí, normalmente. Está bien, vómito o fiebre, Sí. dolor excesivo y Ujú. pues que no come, no quiere comer. Decaimiento puede ser. Cuando es por tegumentaria, cuál creen ustedes que serían los síntomas? Una irritación, profe. Sí, Felipe. ¿Qué Los más ojos haría? llorosos, Dime. ojos llorosos, Probablemente, sí. hipersalivación, hasta No. convulsiones, profe. Por tegumentaria, convulsiones difícilmente. em, Difícilmente por tegumentaria. Pero sí la irritación, esa molestia, el prurito, ¿no? ¿Saben qué es prurito, verdad? Sí, profe, es el comezón excesivo. Exacto. Entonces, eso es como uno de los principales, obviamente, así como a simple vista, y entrando pues como a analizar y a revisar bien el perro en el examen físico, em, pues ya vamos a ver la zona afectada y los síntomas que se presentan em, puntuales en el área en el área afectada del animal, ¿sí? Éxito siempre, el correcto y rápido diagnóstico, pues van a tener unos efectos más positivos sobre la resolución del caso. Em, Abro un paréntesis y hago un alto acá. ¿Cómo creen que les fue y cómo se sintieron en el caso de la yegua? Fue más interesante. ¿Te pareció este más interesante? Sí, ¿Por qué, Laurita? porque pues a mí primordialmente sí me gustan los animales grandes Ujú, y, y, y estaba, o sea, era como asociado también como, bueno, como algo no tan normal. Sí, digamos que, bueno, fracturas hay, pero entonces digamos que, o sea, tan así, no, pues o yo nunca había tenido de pronto la oportunidad de ujú, me pareció mucho. ok. ¿Alguien más? Y pues también porque, pues interesante, y digamos, o sea, digamos complicado, pero en una parte, por lo que tocaba investigar mucho, o sea, sí, sí, por ejemplo, los valores que habían de hemoglobina y así eran correctos, pero sí estuvo chévere como tratar de intentar resolver en un caso de una especie distinta a la que ya conocemos, como las especies pequeñas. Ujú, sí. Profe, en el chat una compañera dio su opinión, por si la quieres ver. Pues no, no lo puedo ver. Si quieres decirme, te lo agradezco. Ah, bueno, ella dice, Michelle Restrepo dice, profe, profesionados por tiempo porque tocaba averiguar muchos datos que nos suministraste para llegar al diagnóstico final. Em, pues saben que sí, ¿no? ¿Y cuál creen ustedes que era el diagnóstico final?
Uy, Corchados. ¿Fractura en rótula? Sí, la fractura en rótula, obviamente. Pregunto, ¿creen ustedes que una patada pudo haber hecho eso? Sí, profe. ¿Sí? sí, profe, ¿Por qué? porque ellos pegan con mucha fuerza, ¿no? Sí. En la rodilla, para fracturar esa rodilla. Además de que pudo haber sido una pelea, ¿no? Como para que también hubiese tenido acceso a esa parte, como si ella hubiese intentado defenderse o algo así, entonces se puso como también para pegarle, pero ¡pum! El otro le pegó primero y pues la lesionó. Ujú. Le pudo haber pegado una esquina más grande, ¿no? Dime. O le pudo haber pegado una esquina más grande, profe. Sí, sí. ¿Y qué creen que pasó con la yegua? Que se salvó. ¿Se salvó? ¿Por qué crees que se salvó? Profe, Porque lograron acomodarle como la rótula, ¿no? Ujú. ¿qué tan común es hacer una operación de rótula? Ah, ¿sí lo hace? Sí, sí se Porque, hace, pero es poco común. porque no sabemos, pudo haberse salvado si el propietario, digámoslo así, accedió, no sé, qué sé yo, a de pronto el tratamiento, a si hubo operación, más en gastos, ¿sí? En sentido económico, porque hay gente que pues no le invierte tanto a eso, ¿no? Ujú. Sí, realmente fue, pues eso es costoso, ¿no? Sí, señor, y en grandes me imagino que mucho más. Muchísimo más. Mucho más. Esto se va a cortar, muchachos. Ahorita, porfa, vuelvan a conectarse, ¿vale? Bueno, Y ya les digo qué pasó con esa yegua.